Alfonso, arranca un nuevo programa de Paseando por Granada. ¿Qué ganas tenía ya de que llegara el día? Menos mal que hemos vuelto otra vez aquí a estar juntos, a conocer Granada de la mano de sus guías, sus historiadores. Y hoy tenemos un enclave increíble, la Plaza de David Rambla y las calles aledañas al Zacatín, ¿verdad? ¿Qué vamos a poder conocer un poquito aquí? Bueno, pues vamos a conocer la historia que tuvo tanto en la época de los árabes y en la época de la Reconquista o de la conquista por los Reyes Católicos, que era este centro neurálgico en Granada, que era su plaza y de que eran todos los edificios que tenemos aquí alrededor. Y luego, Alfonso, si te parece, vamos a continuar subiendo por la calle Zacatín hasta adentrarnos en la Alcaicería. Vamos a entrar por toda la Alcaicería, a conocer los puestos, lo que hubo en aquella época, así que si te parece, me voy para allá a recoger nuestro invitado y te esperamos en el Zacatín. Venga, yo para allá y tú para acá. Yo para allá y tú para acá. Venga, Venga, hasta luego. Seguimos paseando por Granada y seguro que ya sabéis dónde nos encontramos. Hoy aquí en la Plaza David Rambla nos espera Alfredo, secretario de AGIP, la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alfonso, Un placer verte. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en el mismísimo corazón de la historia de Granada, o uno de los varios, de las varias almas que tiene Granada, se puede decir, porque aquí ha ocurrido prácticamente todo lo que ha marcado la vida de tantísimas generaciones de granadinos a lo largo de la historia, ¿no? Milenaria historia. Estamos en la Plaza de Rambla, si te parece bien, nos vamos a adentrar para conocer, pues como bien dices, la historia de la que es sin duda una de las plazas y de los epicentros más importantes que tiene la ciudad de Granada. Una plaza con una historia que empieza por su nombre, ¿no? Birrambla. Por la Rambla, porque estamos en las cercanías de lo que sería el río Darro. Del Arenal también se le ha denominado porque estamos hablando de un espacio que con muchísimos sedimentos por las tantísimas avenidas que este río tan violento nuestro que es el Darro pues ha traído, pues ha depositado tantos sedimentos que un espacio generalmente con un suelo bastante arenoso, preferimos pues gravillas, arenas, ¿no? Con lo cual es un espacio que ya los árabes le llamaban así, Bab Rambla, y también Bab en el sentido de Bib Rambla, el origen de la puerta del arrabal, la puerta también del arrabal que había en esta zona del Arenal. O sea, es un espacio que ha conservado su nombre además desde época árabe y se ha ido transformando a Bib Rambla, ¿sí? Bab Rambla. Justo por donde he accedido decíamos que se ubicaba esa famosa puerta, ¿no? Esa puerta que da nombre a lo que hoy conocemos como la plaza, que un poquito más detrás teníamos también el famoso Arco de las Orejas, del que ya trataremos en otro de nuestros programas, pero que también era todo ese acceso importantísimo al comercio que había en Granada. La misma cosa, es decir, lo conocemos como Arco de las Orejas cuando al final es la misma puerta de la Rambla y es una parte de la ciudad que pertenece a ese sistema defensivo de 27 puertas que llegó a tener la ciudad de Granada, contadas por Seco de Lucena, no por mi persona. Y es muy importante saber que este espacio sobre todo va a concitar la vida económica, lo que es la entrada del dinero, la entrada de la actividad financiera que va a tener Granada de época árabe hasta el mundo presente. De hecho lo estamos viendo. Porque hablamos de la época árabe y vamos a continuar paseando, porque a mí es una de las plazas realmente que más me gusta de la ciudad. Creo que conserva muy bien el encanto y guarda mucho la esencia de lo que sería una plaza mayor como tal de una ciudad, salvando las diferencias, y yo creo que aquí ha habido muchos edificios y muchas efemérides importantes de las que ¿cuáles nos podría hablar? El mercado mayorista de la cercanía en época árabe de carnicerías y pescaderías en la zona que mira más hacia el Darro, donde también existieron curtidorías un poquito más arriba, ¿no? Debió oler demasiado bien esa zona del río. Pero ya tenían los árabes su manera de limpiarlo, por cierto, eso es otra historia. Pues de esa parte donde están un poco los servicios, también encontramos la zona donde se intercambian, digamos, todas las cosas que vienen de fuera y las cosas que se van a marchar de aquí. ¿Por qué? Porque el trazado urbano de Granada, que en buena medida aún lo conserva de época árabe, pues no permite que entren carros de gran porte que pasen por todas las partes de la ciudad. Claro. Tienen algunas arterias comerciales, como puede ser Calle Elvira, la ciudad las tiene, pero evidentemente estamos hablando de este espacio como mercado mayorista donde, digamos, de alguna forma se concentra la actividad, se concentra sobre todo la financiación. Es muy importante saberlo porque eso se va a mantener a lo largo de la historia
tras la conquista de Granada, ese 2 de enero de 1492, aquí nada cambia en ese sentido. Pero lo que sí va a cambiar es que va a haber una serie de reformas en la que poco a poco la ciudad se va a convertir, a partir del siglo XVI, en lo que conocemos como Plaza Mayor. Es decir, la tipología sigue funcionando como tal. Tanto así que lo que podría ser la Casa de la Panadería granadina, que ha desaparecido en el siglo XIX, que sería la Casa de los Miradores, perteneciente al Cabildo Ayuntamiento de Granada, pues eso estuvo aquí hasta que ardió en 1879 y el ayuntamiento prefirió vender los terrenos cuando se podía haber reformado la fachada, se podía haber restaurado la fachada, pues decide vender los terrenos y obtener algún dinero que le faltaría en esa época. Sí, ¿no? y ubicarse en otro lado. Y ubicarse su representación pública, pues se va al Ayuntamiento de Granada directamente. Porque remontándonos un poquito antes de la conquista por los Reyes Católicos, la plaza de Virrambla, como decía, en época árabe, ¿qué nos podíamos encontrar? Si nosotros estuviéramos aquí antes de la llegada de los Reyes Católicos, ¿qué nos hubiéramos podido encontrar en el acceso por la puerta de Virrambla o el acceso por la puerta de la Oreja de esta plaza? Hay dos o tres cosas que podríamos encontrar. Primero que nada, puestos, sobre todo puestos. Luego tendríamos que habernos encontrado con un lienzo de muralla que estaría prácticamente bordeando o marcando, sustituido por los edificios que tenemos a nuestra... Todo esto era la muralla, era una muralla que delimitaba esta zona. Un lienzo de muralla, luego habría un arrabal, habrían huertas, habría también algún que otro taller, habría también algún que otro oratorio islámico y habría incluso una cerca donde estaría la calle Puentezuelas, donde delimitaría ese arrabal, pero no sería una zona muy bien protegida. Lo que estaría bien protegido, evidentemente, es esta zona de aquí. Y lo que nos encontraríamos luego hacia lo que sería el noreste, pues sería el gran mercado de la seda que data entre los siglos XII y XIII. No hay un acuerdo muy claro al respecto de si la alcaicería es de una época o de otra, y que sería ese Wall Street granadino, me atrevo a llamarlo yo así, pues donde ahí sí que se concita la financiación proveniente de muchísimas partes de Europa y donde se intercambia seda granadina, que es ese gran input comercial que teníamos y que no tenemos a día de hoy, que se introduce en el siglo XIII. O sea, claro, porque dinero. Algo que tenemos que tener muy claro también para que el granadino lo sepa, que obviamente lo sabe, que es en esta época en la que estamos hablando antes de la conquista, obviamente la catedral no estaba ahí, no existía, pero sí en esta zona teníamos un edificio muy importante para la cultura árabe, que era la Mezquita Mayor, que se ubicaba en Granada. Entonces, ¿fue a raíz de esa Mezquita Mayor donde el comercio empezó a entenderse o fue...? Esto es un poco, una entre todas las mataron y ella sola se murió, sí, pero en sentido positivo. Porque es cierto que al existir desde el siglo XI la mezquita Al-Jama, de época zirí, tener el templo mayor de esta ciudad en esta planicie, además donde el templo pues, tenía cierto espacio para que se desarrollase, no tanto en lo alto del Albaicín, que es mucho más complicado a nivel urbanístico desarrollar nada de ese porte, porque es una mezquita bastante grande, pues esto sí atrae evidentemente a las grandes celebraciones religiosas, atrae la actividad de lo que sería la madrasa, que es esa gran escuela de estudios coránicos que evidentemente atrae estudiantes, enseñantes. Estamos hablando de un espacio de gran trasiego por distintas razones. Esto es holístico, por así entenderlo. Sí. Desde la economía a la política y con la política y la economía unidas también la religión, ¿no? Esa trinidad que conforma las sociedades muchas veces. Bueno, nos encontramos justo casi en el epicentro, en el centro de la plaza, donde, bueno, como la mayoría de plazas o de ubicaciones que tenemos en Granada, las fuentes que en ellas se ubican han sido bastante viajeras, ¿no? La mayoría de las fuentes que nosotros tenemos en Granada o que nuestra generación conoce, en su época no estuvieron aquí o se ubicaron en distintos sitios. Hablamos de María Pineda, que sí era una estatua que se ubicó para ese sitio y desde el primer momento se tenía claro, pero, por ejemplo, aquí no tenemos este tipo de fuente ubicada en años pasados. Para nada. En origen, si ha habido fuente en época cristiana, la fuente que hubo pues sería muy parecida a lo que podríamos encontrar en las cabezas de puente, del puente del Genil, del puente zirí que tenemos, el puente antiguo que tenemos sobre el río Genil, mal llamado romano, que no fue romano, por favor, que nadie... Vamos a borrar eso de una vez ya, ese prejuicio. Una vez. Y lo cierto es que lo que tendría que haber es ese tipo de león sedente, un león sentado que está sujetando el escudo de Granada y que tendría que tener algún tipo de surtidor. Eso va a desaparecer a partir ya del siglo XIX y final del XIX, y ya para 1943, aquí ha habido una serie de sustituciones, pero en 1943 nuestro alcalde, el alcalde más ilustrado que hemos tenido en Granada, sin no cometer un pecado decirlo, fue Antonio Gallego y Burín,
él en 1943 lo que hace es traer esta fuente que ha dado evidentemente sus vueltas y que provenía del convento de los agustinos Calzados, que desaparece tras la desamortización del siglo XIX. Y que, como yo digo, pues a veces de broma, pues ha dado más vueltas que un disco de Manolo Escobar, como muchísimos de nuestros monumentos. Eso pasa con muchas ciudades españolas y europeas. Eso tampoco podemos arrogarnos el mérito de ser tan amigos de mudanzas solo en Granada, para no culpabilizarnos pasa en muchos tanto, sitios. ¿no? Bueno, pasado esa época árabe de la que veníamos comentando, llega la reconquista por los reyes católicos y esta plaza sigue siendo de vital importancia para la ciudad, para el comercio, y se siguen desarrollando muchas actividades en esta Granada tan cultural que se desarrolla en esa época. Sí, de hecho, incluso también hay comercio de otro tipo, muchísimo más, por así entenderlo, mucho más pedestre, mucho menos elevado que la seda. La seda seguirá, ya digo, hasta el siglo XVII, hasta el XIX ya tenemos las últimas producciones de seda, pero hay que decir que también aquí, donde nos encontramos, con la calle Arco de las Cucharas, pues lo que habría sería un arquillo practicado en lo que sería la Casa de los Miradores, en lo que sería su costado oeste, noroeste, y resulta que tendríamos pues, vendedores de cucharas de palo, artesanos vendedores de cucharas de palo. Yo siempre digo que los nombres a veces son muy simples, ¿no? Pero Arco de las Cucharas se vendía cuchara. Te está contando la historia, claro te está diciendo de qué va cada espacio, cada pueblo, cada lugar. Entonces tenemos un espacio parecido a ese. Luego también hay que tener en cuenta un detalle que no hemos mencionado de la fuente, y es que en época posterior ya al antiguo régimen, en el siglo XIX, te aviso que aquí, donde tú estás viendo a un Neptuno un poco extraño, te lo advierto, aquí en su lugar, en lugar de esta fuente, ha habido arquitectura efímera para celebrar el Corpus Christi, para proclamar a todos los reyes de España a partir de la conquista que se proclamaba, se celebraban muchísimas festividades. Cuando llega la fuente, también ten en cuenta que ya empieza a desaparecer ese tipo de arquitectura efímera, porque evidentemente en el siglo XX ya no celebramos ese tipo de grandes eventos, pero también ten en cuenta que esta fuente tiene un pequeño secreto, me gustaría comentártelo, y es que en época liberal, cuando se saca esta fuente del convento, da la impresión de que estas personas que no eran muy amigos de la Iglesia, que querían desacralizar la ciudad, que querían laicizar la ciudad, pues parece que convierte en un Cristo que venía de la propia fuente del convento en un Neptuno. Si observas bien, vas a ver que hay el brazo izquierdo de nuestro Neptuno es un brazo tremendamente ortopédico, que proporcional y anatómicamente nada tiene que ver con la escultura, y que le han plantado un tridente ahí y lo han convertido en un dios pagano. Sí, podría parecer a lo mejor con el brazo derecho la figura de un señor resucitado. Podría ser, sí. Yo recuerdo que, bueno, evidentemente estaría ya muy mutilado por la época, pero evidentemente eso de Neptuno no tiene nada. Eso es muy importante saberlo. Pero esto en su día, y respondiendo a tu pregunta, esto fue el centro, aparte de Plaza Nueva, por supuesto, de la ciudad conventual y ceremonial que ha sido Granada antes de las revoluciones liberales. Si no me equivoco bien, aquí ha habido hasta corridas de toros. En época ha habido corridas de toros. Lo que en tauromaquia podría ser unas corridas de toros muy arcaicas. Sí, como las que podemos encontrar en el mundo de ya desaparecido el toro de la Vega, quizás es una reminiscencia de esa manera de sí, pero que ha habido festejos muy importantes aquí, ha habido festejos como el del Corpus Christi, donde era una plaza súper importante. Alegrías y tristezas, porque también en este lugar, aparte de proclamar al nuevo rey, por ejemplo, Felipe IV, cuando el 17 de mayo de 1621 se proclama Felipe IV, iba a ser, por ejemplo, un gran evento como tantísimos momentos que se celebran aquí, pero luego hubieron tumultos, hubo confusión, hubo caos y también hubieron robos. Por cierto, hemos nombrado que el arco de Virrambla se llamaba así, pero también le llaman puerta o arco de las orejas, principalmente porque cuando hubieron esos tumultos de 1621, muchísimos ladrones aprovecharon para robarles los pendientes de las damas que estaban participando en la proclamación del rey, y cuando los pillan, cuando los castigan, les cortan las orejas y las exponen ahí. Ese es el origen también. Ya te digo, es muy bonito contar la historia de esta plaza desde todos sus puntos, porque sin querer, como si fuese un mosaico, como si fuese un puzzle, vamos uniendo las piezas, si te das cuenta. Sin duda es una plaza, como decía, que es epicentro de la ciudad, sigue siendo un punto de actividad muy importante para Granada. Podemos encontrar ahora mismo pues, bueno, una plaza completamente neurálgica de la ciudad, repleta de establecimientos, de restaurantes, de souvenirs. Así siempre ha sido. Y la verdad que es una alegría, como dices, poder ver cómo se ha desarrollado un mismo espacio desde época árabe hasta nuestros días.
Seguimos andando por las inmediaciones de la Plaza Virrambla, seguimos caminando muy agradecidos por este sol que nos brinda hoy un ratito de descanso, en estos días intensos de lluvia, y yo me voy a detener un poquito en aquel edificio que tenemos allí, que bueno, en proporción con todos los demás edificios que bueno, son bastante modernos, bastante pequeñitos, recogidos, pegados uno a otro. Aquí nos encontramos con un edificio bastante más grande, vemos una recreación, se puede decir, de la patrona de la ciudad, de la Virgen de las Angustias. Vamos a acercarnos allí y me cuentas un poquito. Bestialmente, o sea, cuando tú has dicho pequeños recogidos, me ha encantado porque en realidad esto no era ni tan pequeño ni tan recogido, es decir, todo lo que estás viendo aquí sobre todo procede de una reforma habida a partir de 1837 en la que se está buscando, bueno, y en adelante por supuesto, en la que se está buscando pues darle un toque mucho más moderno, mucho más contemporáneo. Se buscaba la salud pública. La salud pública en el siglo XIX son calles limpias, bien organizadas, bien alineadas y un urbanismo que nada tiene que ver con la Edad Media, ni lo árabe, y luego también el preciosismo arquitectónico procedente de inspiración francesa, que eso en toda España se puede ver. Entonces, lo que había aquí realmente eran muchísimos balcones corridos desde el siglo XVI, desde que la ciudad árabe empieza a transformarse en cristiana, y durante siglos nos vamos a encontrar con muchísimas balconadas que, claro, se van a alquilar en momentos, como hemos mencionado, no solo ya las coronaciones de los reyes, no solo el Corpus Christi, también cuando hay autos de fe, no todo el tiempo, ha habido más intensidad, décadas de autos de fe más, digamos, presentes en esta plaza y otras veces menos. Se alquilaban como mini palcos para espectáculos, ¿no? Se alquilan, y luego también la nobleza, el marqués de Mondéjar puedo nombrar uno de ellos, pero habría más, que tendría, las autoridades en general se van a la Casa de los Miradores, pero eso fue una pelea, porque las instituciones públicas se peleaban hasta por un cojín en una silla, pero luego también hay quien tiene su propia casa y también quien alquila habitaciones, quien alquila vivienda y quien alquila balcones. Me imagino que en aquella época también vivir lo más cercano a donde estuviera, por así decirlo, el desarrollo de la vida importante de la ciudad, sería como ahora mismo, ¿no? No queremos saber en cuánto andan los precios. No exactamente, hay especulación siempre, no exactamente como hoy, pero evidentemente por tu oficio, por tu proximidad a prácticas comerciales o políticas, religiosas, o por la universidad. Y luego también has mencionado las casas arzobispales, Palacio Arzobispal. En origen no estaba aquí, en origen estaba en lo que sería el actual MADOC, Mando de Adiestramiento y Doctrina, de la calle San Matías, final de la calle San Matías, principio, según quien va, según donde vaya. Veamos. Y eso era porque la catedral en su momento estuvo allí, San Francisco Casagrande. Luego convento franciscano, cabeza de la orden franciscana en Santa Lucía Oriental, pero con el tiempo, a partir de ya 1518, se pasa a esta zona, a lo que sería los aledaños de la mezquita Aljama, la mezquita mayor de Granada. Y eso hará también que gradualmente el Palacio Arzobispal se mueva a esa zona, pero va a convivir a partir sobre todo de 1531 con el Colegio de San Miguel. Hoy en día el Palacio Arzobispal está como compartido con ese colegio universitario, y el Colegio Catalino, o el Colegio Santa Catalina, que ese ya desaparece en 1692 para abrirle, como se pudo, a la fachada de la catedral alguna plaza, ¿no? Que no la tiene suficientemente digna o grande, ¿no? Toda esta zona que tenemos aquí del Palacio Arzobispal, incluso la explanada de lo que hoy conocemos como Plaza de las Pasiegas, eran colegios mayores, eran colegios universitarios. Un colegio donde evidentemente se imparten los saberes que en aquel momento, pues, a los que llega esa universidad, vamos a decir, moderna, heredera, por supuesto, indirecta de la madraza de 1349, que desaparecerá tras la conquista, o sea, una heredera, digamos, un primo lejano, lejanísimo. Importante será saber también que eso concita, como decíamos, el mundo religioso, porque hay muchos canónigos, hay mucho cabildo catedral aquí, pero también el mundo universitario, sobre todo situado en lo que sería la actual calle Librero. Sí, ha cambiado mucho. La calle Librero, esta calle pequeñita que nos encontramos justo a la izquierda del Palacio Arzobispal, una calle que me decía, bueno, bastante más estrecha de lo que seguramente fue en su época. ¿Y qué pasaba en esta calle? Imagino que la calle Librero, igual que el Largo de la Cuchara, era donde habitaban los libreros, donde había buenas tiendas de libros. Todo el que quieras, porque resulta que los libreros del momento no solo son los libreros que están pendientes de inventarios, no hay distribuidoras, no hay editoriales como hoy en día. El librero se dedica a comprar lotes de libros de aquellos que morían, es decir, los legados, las herencias de profesores, de personas que tienen biblioteca. Él los compra, los revende, pero también cuando se edita un libro, él los puede encuadernar.
O sea, realmente estamos hablando de que el librero tiene un oficio mucho más amplio del que entenderíamos hoy en día. Y claro, está... Hace un poco de librero, de editor, de encuadernador... Un poco todo. Bueno, el impresor es una cosa, pero sí lo que hace al menos, por lo menos sabemos que encuaderna. Y es cierto que allí, que por cierto la calle ha cambiado muchísimo, porque nada tiene que ver con la calle de libreros del momento, ni siquiera Palacio Arzobispal tiene mucho que ver, porque en 1869, pues al pobre arzobispo que estaba de visita pastoral, pues los liberales de la Revolución Gloriosa pues se lo derriban sin previo aviso y corriendo, pues ya no hay Palacio Arzobispal, luego hay que reconstruirlo, en fin, el anticlericalismo del siglo XIX también se manifiesta ahí, ¿no? También es cierto que ha sufrido muchísimo, porque el pobre Palacio, pues sabemos que con la famosa tómbola de los años 80, del 83, si no recuerdo mal, pues en una Navidad, pues una tómbola cerca del Palacio, todos los granadinos lo saben, los granadinos lo conocen perfectamente, hay un incendio en la tómbola y la tómbola pasa al Palacio y del Palacio pasa a la riqueza patrimonial que hemos perdido en forma de pinturas, mobiliario, documentación y el edificio en sí. Como ha ardido media plaza, podríamos decir, ¿no? Ardido, también luego esa otra. Luego también la plaza ha sido un infierno, porque aparte de que, bueno, la universidad ya no estaba tan radicada en el siglo XIX aquí, pero algo queda de ese recuerdo de la vida universitaria. Luego también sabemos que arde el Palacio Episcopal en los años 80, pero lo que la gente no sabe muchas veces es que aquí en 1879 ardió la Casa de los Miradores, que decíamos, esa equivalencia a la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, esa casa adscrita a la autoridad política de lo que sería el Cabildo Ayuntamiento de Granada, y luego en 1843 una fábrica de cerillas. Bueno, esto ya es una crítica particular, ¿a quién se le ocurre una fábrica de cerillas ponerla en el centro de la ciudad, ¿no? Nadie pensó, también primaba muchas veces el interés económico. El ayuntamiento muchas veces estaba supeditado a ese interés económico y a veces se permitían cosas como destrucciones de monumentos y también colocaciones de actividades que no deberían estar, claro. Por mil motivos, ¿no? En un lugar. Y el caso es que al arder esa fábrica pues también se traslada, se expande ese fuego a la nada menos que la alcaicería, el mercado de la seda, que eso sí, corriendo en un año lo van a alinear, lo van a restaurar y bajo un criterio y una forma muy del siglo XIX. O sea, la alcaicería que tenemos actualmente no es la poco alcaicería tiene de lo que medieval. era, ¿no? Por no decir Poco tiene la idea general. Me ha recordado cuando me hablabas de la calle Librero, que injusto a veces los paralelismos de los nombres, me ha recordado a la importante quema de libros que hubo aquí durante la época de la conquista. Sí. Hablamos siempre de pérdida de legado por muchas cosas, para mí eso me parece una gran pérdida de legado, para al final... sabemos cómo son las conquistas y las reconquistas, al final las reconquistas incluso son peores que las conquistas, pero ¿qué podemos hablar de esa importante quema de libros? Hablamos de que es un epicentro donde se desarrollaban muchísimas cosas, entre ellas cosas negativas también, como esto. Hay debate, bueno, entre llamarla reconquista o no llamarla reconquista hoy en día en la historiografía, pero bueno, vamos a llamarla así, vamos a decir que cuando el cristianismo vuelve tras la presencia cristiana en la península ibérica, tras la invasión islámica, regresa al cristianismo tras 10 años de guerra, que por supuesto emprenden los reyes católicos y es un gasto enorme y es un esfuerzo político, económico y social inmenso. Cuando eso ocurre, aquí va a haber un proceso gradual que la gente se piensa, muchos en general piensan que esto fue un esquemático. Llegamos, convertimos, todos homogeneizados, esto fue un proceso gradual y si uno se pone a contar va a durar un siglo, hasta el siglo XVII. Los últimos resabios inquisitoriales de persecución a los moriscos o a los criptomusulmanes, y luego tras la Segunda Guerra de las Alpujarras, o Gran Guerra de las Alpujarras en 1570, que ya se expulsa a Castilla todo lo que quedaba de los moriscos. O sea, aquí ha habido en ese sentido un proceso muy gradual. Y claro, eso sí partirá, que es la pregunta, eso sí partirá de momentos muy intermitentes, donde por ejemplo va a haber más tolerancia, los primeros momentos, la llegada del arzobispo don Hernando de Talavera, que quiere más evangelizar que convertir a la fuerza, o por ejemplo el caso muy contrario de la llegada del cardenal Cisneros, que va a ser de inquisidor por unos meses. La Inquisición llega mucho más tarde a Granada, dependerá de la de Córdoba, pero querrá ser de inquisidor y querrá erradicar, por ejemplo, el acceso a saberes como puede ser la poesía, la historia, evidentemente el pensamiento, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la religión se elimina. Sé que habrá una inmensa quema de libros, una gran pira que tiene lugar aquí, donde nosotros nos encontramos, y luego sí es verdad que sabemos que va a guardar saberes como la matemática, como las ciencias, por así entenderlo, como entenderían ellos la ciencia en ese momento. Y evidentemente mucho de lo que atesoraría la Universidad Islámica
que data de finales del siglo XIV, de mediados del siglo XIV, perdón, que es la madraza. Sí, hemos perdido aquí, Muchísimo. por mor de que la política y la sociedad está movida por la religión, al menos hasta el siglo XVIII. Entonces, claro, hay que entender que la mentalidad de las personas está totalmente imbuida de la práctica religiosa, y esa práctica religiosa está a su vez totalmente marcando lo que sería El rumbo completo de la de vida la diaria. sociedad. Si fríes con tocino, eres cristiano, o si fríes con aceite de oliva y huele en una calle aceite de oliva, podría ser que estás siguiendo una práctica que procede del mundo islámico, y entonces ya no eres tan cristiano y te pueden denunciar. Así es. Ahora que hablabas de los olores, que has nombrado lo de aceite de oliva, yo no sé si tú estás bien o estás congestionado, pero a mí cuando llego a esta plaza, sobre todo a este pequeño rincón que guardamos de esta plaza, me llega este olor a flores, que si no recuerdo mal, o mi padre me contaba de mi abuelo, bueno, esto también fue en principios del siglo XX, finales del XIX. Bueno, un importante centro comercial, podríamos decir, como en otras muchas ciudades. En Madrid tiene muchas plazas de este estilo donde se ven kioscos de flores que hemos perdido, y que tenemos suerte de, bueno, guardar este resquicio aquí, que esa época ya un poco más de transición a la modernización de la ciudad y verla un poco más cosmopolita, quizás llegaron a esos puestos, ¿no? No sé qué nos podría... Sí, se puede decir que, bueno, ahora, ¿qué ocurre? Que hemos pasado de la ciudad conventual y ceremonial, nos hemos ido al mundo liberal, que esto se convierte en un trocito modesto, neoclásico de París, ¿no? Más parisina será la Gran Vía, por supuesto, mucho más elocuente a nivel siglo XIX. Pero sí es cierto que luego, con el siglo XX va a cambiar todo, y pasamos de una economía agraria, pasamos a un mundo evidentemente turístico, cada vez más. Y hombre, lo cierto es que aquello que era tradicional, aquellos puestos de tejeringos que son los churros, ¿no? Aquí en Granada, aquellos puestos de flores, aquellos puestos de bordados, muchos de ellos más bien radicados en la Plaza de las Pasiegas más que aquí, pues, o por ejemplo puestos de fruta como estarían en Plaza Nueva, pues eso se va quedando como una reminiscencia, queda como algo romántico, por así decirlo, y además luego, curiosamente, se convierte en parte del atractivo turístico que va a tener Granada. Si uno se quiere poner muy romántico, lo mejor es que se vaya al puesto de flores aquí en Virrambla, es uno de los mejores lugares para comprar flores, porque hay puesto histórico, por así llamarlo, negocio familiar y demás. Pero sí es cierto que eso queda como una reminiscencia contra lo que estamos viendo, todo orientado, una hostelería además muy especializada, una hostelería con mucha brega, con mucha experiencia y con mucho saber tratar al cliente, porque todo ya está hablando de un mercado que no es el mayorista de los árabes, pero que es un mercado distinto donde hay dinero, y ese dinero ya no son los financistas que vienen a por la seda, sino que son los turistas que vienen y que nos están dejando muchísimo dinero aquí todos los años. La verdad que cuando recorría, antes de llegar a encontrarme contigo, la Plaza de Virrambla, pues me acuerdo mucho de los puestos que ponen aquí en Navidad y cuando hay algún tipo de festividad, lo bonito que sería recordar esa Virrambla de antaño, llena de puestos de artesanía, de negocios familiares, una calle repleta de libreros, de ventas, ese comercio que parece que Granada ha olvidado un poco, ha dejado un ostracismo para dar paso, como dice, al turismo y a todo lo que, bueno, de lo que ahora vive nuestra ciudad. Yo la he visto, es decir, yo realmente provengo de Las Palmas de Gran Canaria, llevo muchos años viviendo aquí, la historia de Granada me apasiona, pero te puedo contar que yo he sido un niño aquí de 12 años, allá por el lejano 1997, y yo no tenía, existen allí, pero ese ambiente el que tiene una edad lo sabe, ese ambiente de la serie Farmacia de Guardia en pleno invierno, con los árboles desnudos. Yo soy un sitio donde el invierno no está que así, y veías toda esa sucesión de tiendas, de jugueterías, también de negocios históricos que han ido cediendo el paso a cosas más estandarizadas, que no todas, Porque aquí tenemos tiendas que todavía subsisten y que con mucho orgullo, con mucho punto de honor y con mucho sacrificio están aguantando el tipo y están revalorizándose también. Con el tiempo creo que va a haber un turismo de más calidad, más autogestionario, que busca lo auténtico y que va a poner en valor todo esto. Pues esperemos que las cosas cambien y vayan siempre a mejor para nuestra ciudad. Con esta postal que a mí me encanta, icónica, de Virrambla y de la catedral de nuestra ciudad al fondo, me despido de ti. Creo que en la entrada de la calle Zacatín te espera mi compañera Laura para seguir paseando por Granada, hablando de la ciudad más bonita del mundo. Y Alfredo, un verdadero placer conversar contigo el día de hoy y hasta siempre. Muchas gracias. Te dejo. Nos vemos. Hasta ahora.
Alfredo, por aquí. ¿qué tal? Era mucho verte. Muy buena, igualmente. Nos espera una jornada cargada de historia también y de muchas anécdotas por contar hoy, ¿no? Vamos a hacer una zacatinada bastante digna, yo creo, porque estamos en la calle de Zacatín y aquí, hace ya unos siglos, pues la gente no daba paseo. Aquí lo que hacían era hacer la zacatinada. Nosotros, Me gusta ese término, ¿eh? hombre, es un término localísimo que se ha perdido. No sé si lo vamos a poder recuperar, lo dudo, pero realmente consiste en darnos una vuelta, en volvernos, en mostrarnos, en pavonearnos. Hombre, no estoy yo tampoco con muchas ganas ni con... No está el tiempo para pavonearse mucho, La verdad pero sí hay que decir que es el lugar y sigue siendo así. Los siglos habrán pasado, pero este lugar todavía sigue siendo el lugar de las tiendas, el lugar donde llegan las novedades. Hoy está internet, pero las novedades también las podemos ver todavía en la tienda, gracias a Dios. O sea que hay mucho que contar de aquí y bueno, espero poder ayudarte a hacerlo. Seguramente, pues si te parece vamos a ir paseando porque esta calle actualmente, Alfredo, llega hasta la Gran Vía y corta, pero Sí. antiguamente llegaba más allá, ¿verdad? Sí, efectivamente. Resulta que bueno, el proceso transformador urbanístico en el siglo XIX es muy agresivo. Es una época en la que existe un sector minoritario de la burguesía granadina muy ilustrado, que evidentemente quiere preservar lo muchísimo que se ha destruido a nivel patrimonio de Granada, como en muchos otros lugares. Tampoco vamos a culpar a Granada de que haya habido aquí un fenómeno único. No, hay que decir que aquí se ha destruido mucho, como en tantísimas ciudades de España, pero hay que tener muy en cuenta que en este espacio también ha habido un sector que buscaba la modernidad, que buscaba lavarle la cara a la ciudad, que estaba harto de calles vericuetas, de calles sucias y de empedrados contra calles limpias, contra calles con una arquitectura racional, contra ese sabor a cal blanca, a teja árabe que tiene Granada hasta el siglo XIX. Cuanto más lejos del centro, más se parece la ciudad de Granada en su arquitectura a los pueblos de La Vega. Pero claro, llegados a este punto, en el siglo XIX, lo que se busca es, por ejemplo, crear una calle parisina, una calle al estilo Los Boulevards, que son la prueba, de hecho, de la transformación de París a finales del siglo XIX. Se quiere copiar esa idea y, por tanto, se cortó esta calle. Zacatín llegaba hasta Plaza Nueva, que es una cosa muy complicada a veces de discernir hoy en día, pero era muy larga, y por eso la gente hacía la zacatinada, si no harían zacatinaditas, pero no la zacatinada que decían ellos, un señor paseo. Entonces, digamos, Alfredo, que era para demostrar un poquito el estatus social de la gente, paseaba por aquí, me imagino que con sus mejores galas, ¿no? Hombre, la idea era copiar un poco lo que era irse por el Paseo del Prado en Madrid, lo que era irse pues por un centro de ciudad, por la Plaza de los Bosgos en el siglo XVII en París, ¿no? Es decir, este espacio al concitar pues el comercio, la tienda, la riqueza, pues también está conectado al estatus social, por supuesto. Y eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de la historia, porque luego pasará el siglo XVII, se va Velázquez de la historia, por así llamarlo, se llega al siglo XVIII, llega la Ilustración, pero ya en el siglo XIX y XX, este lugar es donde te puedes comprar buen reloj, un buen sombrero, te puedes comprar pues todas esas cosas que a lo mejor no te las puedes comprar en la provincia de Granada en otro lugar. Habrían tiendas, pero no las tiendas que había aquí. Por lo tanto, también trae gente de fuera, forasteros, aunque fueran de Granada, pero no granadinos de la ciudad. Y ha cambiado a lo largo de los siglos, pero siempre ha rondado en torno al dinero, ¿no? Siempre. Y de hecho, como siempre, el dinero, la miel atrae a las moscas, pues evidentemente también atrae a carteristas, atrae a todo tipo de personajes, ¿no? Que no van a ser tan positivos para la vida, ¿no? Pero tienen que estar ahí porque forman parte de la vida también. Están ahí. La verdad que no. Y además, este barrio, a mí me recuerda, este barrio y los anexos a este barrio me recuerdan mucho a la cultura árabe, a venta de especias, huelen muy bien. De hecho, ahora en unos minutos vamos a pasar también por la Alcaicería, que es un barrio, pues bueno, que se centra el sobre todo en mercado eso. de la seda por excelencia, y alrededor de ese mercado y en las cercanías de la mezquita Aljama, pues hay que tener en cuenta que aquí pues hay muchas tiendas de comida, muchas tiendas de ropa, de especias podría haber, pero sobre todo estamos hablando de ese servicio, ese pequeño sector servicios que está, digamos, supliendo las necesidades diarias de las personas.
Hay incluso ordenanzas de tiendas en época cristiana, tanto en época árabe como cristiana, pero tenemos las ordenanzas de la Real Chancillería en época cristiana que habla de que no se puede vender la comida a la gente pobre porque se haya puesto mala y la están soltando ahí, la están vendiendo por poco y la gente pues tenía unas intoxicaciones terribles. La legislación municipal muchas veces sin querer está describiéndonos qué ocurre en estas calles. En estas calles lo que ocurre muchas veces es mucho movimiento de gente, mucha tienda y sobre todo eso ya en época cristiana, pero en época árabe esas cercanías del gran panal económico que sería la alcaicería. También es cierto que esto no es solo, no se le reduce solo a la época islámica o posterior a la conquista o al siglo XIX. Aquí se han encontrado restos íberos, aquí se han encontrado restos de que ha habido comercio en época antigua, aquí se han encontrado restos de época griega, o sea, en excavaciones arqueológicas, incluso si pudiésemos excavar más, que esperemos que no tanto, porque destruimos los yacimientos arqueológicos con tanto excavar, pero encontramos cosas que nos dicen que vienen artículos desde muy lejos, que luego se entierran como, digamos, ofrenda funeraria y que nos están contando esos documentos de que da igual los kilómetros porque el comercio lo mueve todo. Al final, sin querer, hasta de época antigua tenemos prueba de lo que era la actividad comercial hasta nuestros días. Hoy ha cambiado todo mucho, ¿eh? Hoy tenemos muchas franquicias, mucha tienda de camisetas, mucha tienda de tal, pero porque ahora el cliente está buscando otra cosa, porque el turismo está orientado, también muchas veces hay muchos tipos de clientes, está orientado a distintos tipos de demanda, ¿no? Alfredo, y me fijo, conforme vamos pasando por esta calle, que hay algunas pequeñas callecitas muy estrechas, incluso algunas de ellas con arcos, ¿verdad? Sí, bueno, eso ya sería sobre todo la alcaicería, porque la alcaicería lo que está es preservando, a partir de su incendio de 1843, está preservando ese sabor, esa arquitectura y esos orígenes islámicos que datan de los siglos XII o XIII. Y luego al otro extremo estaría lo que llamaríamos, bueno, las espaldas del Zacatín, queda algún callejón. Evidentemente los callejones no suelen ser cosas muy bonitas, no son cosas muy de representación, pero aún peor serían las espaldas de esta calle. Hay un dicho en Granada, eres más feo que las espaldas del Zacatín. No me digas, no lo había escuchado. Bueno, porque tú no eres fea. Entonces, pues, nadie te lo había dicho. Y claro, está muy claro que las casas o las fachadas de las casas que daban al río Darro, un río que además acabó denominando en Granada a las cloacas, aquí huele a Darrillo, eso es una cosa que se suele decir, porque a partir de un terremoto en el siglo XVI que desaparece una puerta de los tableros, un sistema de embalse de agua que permitía por presión luego por las mañanas limpiar de desechos del río. Aquí habían tenerías, es decir, al curtirse piel, curtidorías, tenerías. Eso genera mucho mal olor y muchísimos desechos pues terriblemente tóxicos también. Pues eso hace que con el tiempo lo que se va depositando, lo que se va poniendo ahí no es muy bonito. Y eso hace que la arquitectura que dé al río tampoco fuese muy hermosa, lo cual explica la calle Reyes Católicos también transformada entre los siglos XIX y XX. Justo eso te iba a comentar, Alfredo, que esta calle, digamos que ha pasado de ser el centro neurálgico del comercio, se ha trasladado hoy en día en la actualidad a Reyes Católicos. Se ha repartido mucho, no solo a Reyes Católicos, pero evidentemente sí se puede decir que ya tenemos una milla de oro más, digamos, centrada en Reyes Católicos que en calle Zacatín, aunque también no podemos para nada menospreciar este lugar porque sigue atrayendo un comercio de primera categoría, hay que decir. Y además una calle muy visitada por los turistas toda la actualidad. Agotada de gente, esto, sobre todo en nuestras temporadas altas del turismo, que son las estaciones más suaves, ¿no? Primavera y otoño, esto se convierte a veces en un sitio que comprendemos a veces un poco a los vecinos, ¿no? Entre celebraciones de despedida de solteros, entre las celebraciones públicas que tenemos y luego también ese comercio que evidentemente tiene un espacio propio que es este, pues hombre, atrae a demasiada gente a veces. Según qué gustos, claro. Totalmente. Siempre tenemos que tener en cuenta, por supuesto, a los ciudadanos, a la gente que vive en estas calles, en estos barrios, por supuesto, y respetarlas lo máximo posible. Y veo que ya hemos entrado directamente de lleno sin darnos cuenta en la alcaicería, a otro mundo totalmente. Otra galaxia. Esto que estás viendo tú aquí es el mercado del César, Alcáizar. Lo de Alcáizar, en realidad, y de ahí proviene el nombre, es un privilegio que el emperador romano de Oriente, eso que llamamos, o queremos llamar bizantino, le entrega a los nómadas de la península arábiga, cuando ni siquiera eran todavía musulmanes,
para que hiciese mercado bajo la autoridad y la ordenación, es decir, otorgada por este emperador. La ordenación, el ordenamiento, mejor dicho. Y claro, esa tradición subsistirá en Granada cuando ya se asienten, no son nómadas, ya se asienten los árabes evidentemente tras la invasión islámica del siglo VIII, del año 711, eso se preserva aquí, se organiza ese mercado tal cual la tradición y evidentemente en este caso cobrará importancia este lugar porque a partir del siglo XIII en Granada se produce seda. La seda hay que ir a buscarla a China, entre otros lugares, pero sobre todo conocemos la ruta de la seda. Pero si produces una seda de tal calidad y con tal valor económico que está generando pues un enorme pozo de petróleo en este lugar y resulta que puedes dinamizar la vida política porque hay dinero e incluso puedes hacer que el territorio de Granada subsista económicamente porque la seda, entre otras producciones, da dinero, pues evidentemente necesitas una infraestructura como es este mercado de la seda que permite concentrar la venta de seda, también la seda se produce fuera, se teje fuera, aquí se concentra lo que es la venta de seda y evidentemente la financiación, porque evidentemente vienen financistas de Europa, genoveses, florentinos, aragoneses, portugueses, de toda suerte de capitales, para efectivamente traer capitales y poder, digamos, hacer fluir ese comercio. Aquí habrían más de 200 tiendas, entre cada columna se sabe que habría una, se sabe que habría una puerta abatible, que a su vez sirve de toldo. También conocemos que en la parte superior, donde hay unas ventanas con celosía. Me gusta mucho la arquitectura, Alfredo, porque es una calle muy estrechita, pero tiene muchísimos detalles. Sabor árabe, totalmente. Sabor islámico al máximo y sobre todo hay que tener en cuenta que un sabor intimista. Aquí habrían 11 puertas porque hay dinero dentro, habrían guardas con perros, se beneficiaban instituciones de lo que sería de la corte nazarí de Granada. Nazaríes, 1232-1492, es el periodo en el que esto se supone que, si no se construye, al menos se adquiere su máximo desarrollo. Y también sabemos que, por ejemplo, donde decía yo, las celosías, con ese sabor que tú comentas, tan islámico, tan oriental, porque es que esto es oriental, tiene un sabor inmensamente oriental, pues ahí arriba, entre que guardas algunas mercaderías o algún miembro de tu familia o tu mujer, pues está haciendo otras labores y atiende el exterior con ese afán de intimidad y seguridad que tiene el Islam, que es diferente al mundo occidental, todo mira para adentro, pues observa desde esa celosía protegida de su identidad, pues un trocito de la calle, ¿no? En este caso estamos viendo un espacio que hoy se ha convertido en otra cosa. Hasta el siglo XVII esto fue mercado de seda, pero ya empieza a aparecer otra suerte de comerciantes, otra suerte de profesionales que desvirtuarán, por así decirlo, esa dedicación completa, ¿verdad? Esa explotación, digamos, ese monocultivo que era el de la seda aquí. La seda, sabemos que el último gran hito de la seda es el manto de los gusanitos de la Virgen de las Angustias, que eso se teje en el siglo XIX. Pero eso no quita que a lo largo de la historia, hasta ese momento, hayamos estado produciendo seda, aunque no ni con los valores, ni por supuesto con la intensidad que marca a la época islámica. Alfredo, ya hemos dado unas pinceladas de esta calle, de esta zona de Granada, pero ¿qué te parece si seguimos transcurriendo por estas callecitas y me sigues contando? ¿Vamos para allá? Venga. Hay que ver, Alfredo, la de gente que ha pasado por nuestros alrededores en cuestión de minutos. Y eso también en la respuesta vemos que también realizan pintadas, algunos que no tienen mucho respeto por la cultura. Toda Granada es un libro abierto, pero un libro muy poco interesante, porque ahora mismo, sobre todo en el Albaicín, pero aquí también tenemos un problemón enorme con esta especie de lo siento mucho, pero se nos han vuelto muy cursis lo de las pintadas, es decir, nos han puesto muy sentimentales, muy románticos, pero nos están llenando de poemitas, de versitos y de tonterías con rotulador, gracias a Dios con rotulador, no con pinturas a veces demasiado difíciles de quitar, pero es cierto que Granada ahora mismo está sufriendo una invasión de pseudopoetas que nos están dejando la ciudad absolutamente hecha unos zorros y es una pena inmensa. Claro, igual ellos romantizan el hecho de poner una frasecita en la pared, claro, pero no saben que esa pared pertenece a un muro o a una muralla. De una cosa que vale. Claro, y estamos hablando de un monumento. Está usted pintando
en un espacio que usted quiere volver a él y usted querría volverlo a ver en muy buenas condiciones. Ujú. El problema que nosotros tenemos con el patrimonio es que la gente se cree a día de hoy que la mentalidad patrimonialista de conservación la tiene todo el mundo. Eso es totalmente incierto. Y a día de hoy hay gente que tiene la misma mentalidad de destruir monumentos, de construir lo que sea o de pintar donde sea, porque no acaba de entender ni de qué época ni a qué pertenece este Ni espacio. conoce su historia, Sí. realmente. Aquí estamos nosotros intentando resolver eso. Pues vamos a volver a con lo que estábamos hablando, porque hemos Alcaicería. entrado a la alcaicería, pero yo quiero conocer el origen de ese nombre, porque Alcaiza. parece un poco complicado. Porque el emperador romano de Oriente era lo que entenderíamos como el César, en árabe al-Kaisar. Entonces sería la alcaicería, ese mercado del César. Realmente procede de ese César, de ese emperador romano de Oriente, de ese último resquicio del imperio romano hasta que caiga en 1453, pues en el que este emperador Alejo VI entrega a los árabes, antes de ser siquiera musulmanes, pues ese privilegio de hacer mercado en su nombre. ¿Por qué? Pues su autoridad los protege también. Una manera jurídica, política, de ayudar o de, digamos, darle aceite, o como seríamos, de lubricar un comercio. Y ese era el origen, pero actualmente, ¿de qué está llena la alcaicería? Otra cosa totalmente. Es decir, ¿dónde estaba el petróleo antes? En la seda. ¿Dónde está el petróleo ahora? Manera de decirlo. Pues tenemos la riqueza concitada en la actividad turística. La actividad turística ahora mismo pues tiene muchísimos aspectos, de la hostelería, desde el mundo nuestro, el de los guías oficiales de turismo, pues evidentemente también en el mundo de las tiendas de souvenir, en el mundo de la comunidad musulmana de Granada, que es cierto también que ellos pues traen mercaderías no siempre procedentes de la actividad manufacturera de Granada en sí. Por ejemplo, la taracea granadina, que evidentemente es un pilar de nuestras artes aplicadas, sino también la marroquinería y otros elementos que no son tan de aquí. Y luego ellos, los simpáticos, le dan ese tono a un espacio que es totalmente islámico. Mezclado también muchas veces con las fajalausas que se pueden ver aquí. La fajalausa como heredero directo, pero no me había poco fijado, pobre. pero son preciosas, ¿eh? Sí. Bueno, lo que hay debajo de esas escenas así costumbristas no son tan tradicionales, pero lo que hay un poco más arriba, los tiestos, ¿verdad? Que deberían ir a regarle un poco la planta, pero los tiestos, Están un ¿verdad? poco secos. Claro, ese campo que vemos ahí de granados y flores que hay alrededor de Nuestra Señora de las Angustias, pues eso es fajalausa, o al menos es el diseño de la fajalausa, el campo blanco con los elementos vegetales azules o en verde. Y ¿Por qué esas tonalidades? Siempre se usa el azul y el verde. bueno, esto hereda en buena medida el sabor de la cerámica cortesana árabe, que es una cerámica de mucha mejor factura que la fajalausa. La fajalausa se va a quedar, tras la conquista cristiana, se va a gestar como, digamos, y dicho con todo el cariño, como un pariente lejano, por así decirlo, de esa cerámica dorada, de esa losa cortesana que tenían los nazaríes, por ejemplo, pero va a ser al mismo tiempo el más preciado tesoro para muchísimas familias, en tanto en cuanto pues la cacharrería de la abuela que se hereda de madre a hija. Evidentemente el oficio del lañador no está ahí por casualidad, ese artesano itinerante que va a ir corrigiendo todas las roturas que tiene ese cacharro heredado de la familia que nos sirve para la vida diaria y que necesitamos porque no hay tiendas como hoy en día de menaje para comprarte lo que quieras, te va a costar dinero o no va a ser tan bonito lo que te compre. Entonces la fajalausa está inserta en el alma, por así decirlo, o en el linaje de muchas familias granadinas. Es parte de, son sus fotos familiares y hay que preservar esa artesanía que ha estado casi en riesgo de extinción y que hoy día forma parte de la más importante carga etnográfica que tiene la ciudad de Granada. Es decir, que si la perdemos, Granada pierde, pues como perdió la alcaicería en un incendio, pues podemos perder un monumento a nuestra propia cultura. Me resulta curioso eso que dices de cacharro. Bueno, una es forma como de se le decirlo, llama. pero al final sí, Es un sí. O cacharro. sea, hace unos años, La digamos, zafa. lo dejábamos ahí en el patio, abandonado de la Sí, abuela, sí, de la sí. bisabuela, pero yo creo que actualmente, y no sé si estás de acuerdo La conmigo, culpa la tiene el con bebé. claro, efectivamente, sí, con la sí, sí. llegada del vintage, de las cosas Y antiguas, de una querer recuperar. La campaña que hizo Loewe en Marruecos mezcló la fajalausa granadina con los interiores marroquíes y los jardines y los patios. Y allí donde teníamos un lebrillo de fajalausa que valdría un dinerito, pero no valía lo que ahora,
ahora han ido subiendo los precios y conseguirte una cosa tan sencilla como un ladrillo faja lausa ahora es lujo. O sea, es el mercado es caprichoso y nunca nadie entenderá los ritmos ni los tiempos del mercado, sobre todo en antigüedades. Yo creo que afortunadamente todo granadino que se precie tiene que tener por lo menos un plato de este Hombre, tipo en su casa. Digo, No sé, tú no eres granadino, pero no sé si lo bueno, tienes. pero yo estoy adoptado aquí, me he autogranadinizado, yo no sé cómo llamarlo, pero en cualquier caso sí se puede decir que yo lo aprecio mucho, no solo para un entorno de un Carmen granadino, para un espacio, digamos, de orden más rural, sino también porque tu tiesto en un balcón, pues eso le da un tono y Le da un recuerda toque- lo que es Granada. Sí, sí, Eso es sí, estoy Granada. de acuerdo contigo. Y bueno, estamos ya aquí en una placita pequeña. ¿Qué plaza es esta? A ver, cuéntame. Bueno, esto es un espacio de los pocos que van restando o se han ido de alguna forma gestando tras esa remodelación de la alcaicería. Si te has dado cuenta, no hemos hecho más que caminar por calles rectas. Esto no sería tan así en época islámica. Antes del incendio esto era un mundo mucho más desordenado. Esto quizás es un resabio de eso que va quedando en ese momento. También te digo que antes de esto, aquí había, por ejemplo, algún que otro bar. Y si quieres ver una película sobre Granada, por cierto, el protagonista es un guía que es cantante y que conduce autobuses. ¿Cómo se llama? Manolo Escobar, que es Todo es posible en Granada. Ah. Pues aquí hay una de las escenas en las que está dentro de un bar que está aquí. Porque ellos lo que buscaban es darle ese toque de reja, de cemento proyectado de cal, llámelo usted como quiera, y de cerámica granadina, que ahora ya, pues, igual en una película no lo vas a ver tanto, ¿no? Entonces aquí también no solo ha habido la tienda, sino que también ha habido alguna que otra cosa. El Sevillano, que es muy conocido, está un poquito más arriba con Calle Estribo, está medio conectado a esta zona. O sea que de alguna manera esto ha tenido más de lo que parece, ha sido mucho más desordenado bajo nuestra óptica, lo que parece, y está mucho más remodelado. Por ejemplo, las yeserías que hay aquí ahora mismo, las que estás viendo, no son originarias, ni mucho menos, y evidentemente forma parte de ese afán de copiar la yesería, que eso también se ve mucho en los estudios fotográficos que hay en la calle Real de la Alhambra, pues ese amor por sacar un fondo para una fotografía o darle un sabor determinado para que esto sea todavía más islámico, porque es lo que vende. Entonces, pues hay que también andar por este lugar con cierto escepticismo, porque ni es del todo originario todo, ni es del todo un invento del 19 o del 20. Pero yo creo que para los turistas que vengan, pasar por un callejón como este, Sí, simplemente le absolutamente. da el toque granadino y yo creo que pueden retener esa Sí, esencia, sí, ¿no? sí, sí. De alguna Aquí manera. esto de que tú te vayas a un país europeo, puede ser España, y lo que te encuentras es un zoco, o lo que parece ser un zoco, en medio de una ciudad, junto a la iglesia del Sagrario, a la catedral o a la mismísima tumba de los grandes defensores del cristianismo. No lo digo yo, lo dice el Papa Alejandro VI, que nombró a Isabel y Fernando los reyes católicos, los muy católicos reyes, y por lo tanto sorprende, choca. Al final, tras la conquista cristiana, no hay que olvidar que la ciudad seguía teniendo una fisonomía tremendamente islámica y que en algún que otro lugar, pues evidentemente van surgiendo hitos cristianos. Y ya con el tiempo gradualmente se va cristianizando la apariencia de la ciudad. Pero hay pues, algunas reminiscencias que sí nos recuerdan ese mundo orientalísimo que está, sin embargo, en un país enormemente occidental como es España. O sea que son choques, son contrastes. ¿Qué es lo que busca en realidad el que viene a visitar Granada? Pues viene a buscar lo orientalizante, como todos los que han venido aquí a lo largo de la historia del siglo XVIII y antes, evidentemente, y luego están buscando esos contrastes, ese juego de contrastes. Es lo bonito que tiene Granada también. Ujú. Y ya bueno, encontramos esta parte de la alcaicería también, este arco de entrada que pone Mercado de Artesanía, es Claro. muy bonito, uno de los principales. Y bueno, cuéntame, El Perpetuo te voy a Socorro. poner un poquito en un compromiso, Alfredo. Bueno, No sé si conoces alguna anécdota, alguna curiosidad de este mercado. bueno, lo que yo conozco de este espacio, más que una anécdota, lo que más me ha sorprendido a mí de este lugar es sobre todo cómo la historia, digamos, no se repite, pero se parece. En el sentido de que en una lejana fecha, si hablábamos de los árabes en la Edad Media, en una lejana fecha como 1797 a 98, 3 meses, estuvo por aquí un viajero coleccionista, escritor, que fue un chileno, pero español en aquel momento, Nicolás de la Cruz.
y él nos dejó un libro de viajes maravilloso, bueno, 14 tomos que, bueno, van a tener ustedes que tomar vitaminas para leérselo, pero él nos cuenta cómo queda todavía a finales del siglo XVIII el funcionamiento que tenía la alcaicería, con sus perros a la caída del sol, sus 11 puertas cerradas, su guardia dentro, la riqueza guardada dentro de lo que es la alcaicería, protegida, preservada. Es decir, no ha cambiado la historia y los granadinos siguen utilizando la alcaicería en el mismo sentido en el que los árabes la habían dejado. ¿Siguen esas 11 puertas? No, no totalmente. Ahora mismo tenemos distintos accesos que son históricos, pero la fisonomía de la ciudad ha cambiado. Luego también hay que pensar que se han ido construyendo edificios que tienen varias plantas, que son modernos y que están más o menos insertos en la alcaicería. Con lo cual, ni siquiera muchos de los edificios que hay alrededor de esto, en los límites naturales históricos de la alcaicería, son los que tendrían que estar. Por ejemplo, me refiero a Birrambla, la plaza de Birrambla, pues ahí faltan evidentemente edificios históricos, pues lo han cambiado por completo, han dejado el acceso, tal cual. Y ya si quieres, Alfredo, para ir cerrando un poquito, no sé si quieres que damos unas pinceladas del alrededor, de los anejos, de las cosas que están cerca de la alcaicería, porque bueno, esto es la antigua mezquita maravillosa. Mayor. Aquí tienes la antigua mezquita mayor, o sea, tienes el poder religioso representado nada menos que junto a uno de los grandes hitos del poder económico. El Templo del Saber en época islámica estaría un poco más arriba por la calle, digamos, Oficios, justo enfrente de la Capilla Real. Ahí tendríamos la antigua Universidad Islámica. Y en época cristiana eso sí que no va a cambiar tanto. A partir de 1506 encontramos que se va a construir la Capilla Real, o se inicia la Capilla Real, se termina en 1521. A partir de 1518 tenemos la Catedral de Granada, que ha dado también unas cuantas vueltas, porque la Alhambra un año, estuvo un año allí, donde está ahora Santa María de la Alhambra, luego se baja al actual convento, bueno, al antiguo convento franciscano, que ahora es el Madoc, y luego ya pasa a donde estamos nosotros. Es decir, estamos en un espacio que no ha cambiado prácticamente en absoluto y que sigue concentrando en cierta medida la imagen del poder. Y también va concentrando la vida social de todos los tiempos. Y evidentemente la iglesia del Sagrario, que es del siglo XVIII. Pues lo que tampoco sabe muchas veces la gente es que aquí el edificio que fue la mezquita mayor del siglo XI subsiste hasta los años 30 del siglo XVIII. Es decir, todavía sería posible haber visto la mezquita mayor, al menos en parte. Es verdad que han eliminado la Turris Fortissima o la torre turpina, que era el minarete o alminar de la mezquita mayor, que estaría ya en lo que sería la Catedral de Granada. Es verdad que han eliminado el patio de abluciones, donde te purificas en los rezos, sobre todo los más importantes, y en otros, ¿no? Pero sobre todo los más importantes te purificas antes de rezar. Pero se podría haber, si se hubiese querido, mantener el edificio islámico aquí. Pero con todo, cuanto estamos viendo a nuestro alrededor, con solo girarnos, podemos ver que hay un retrato completo de los granadinos, de su historia y de su vida, a través de los siglos y sin demasiado esfuerzo que tengamos que aplicar en ello, porque es que cada pocos metros hay un hito y hay un libro abierto de historia en cada monumento o en cada metro cuadrado. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por esta visita. Me ha encantado realizarla contigo y por supuesto que nos cuentes esas cosas tan interesantes sobre nuestra ciudad y esperamos coincidir en otro programa, Será ¿no? un placer enorme, además. Me despido en este enclave maravilloso y voy a seguir paseando por Granada. Pues nada, disfruta, que todavía hay un poquito de sol. Gracias.